armadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Oiga, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Oiga, verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Acompáñeme hasta el verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Oiga, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Amén. Padre, añádele múltiples bendiciones a tu palabra, y que esta mañana todos seamos ministrados, bendecidos a través de ella. Señor, háblanos de acuerdo a lo que tú consideras que nosotros necesitamos esta mañana. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse un segundito. Todo esto que acabo de leerle, o que usted también leyó en las Escrituras, es algo que aconteció a un hombre llamado Nabucodonosor. Tremendo, hermano, como el Señor tuvo que obrar en la vida de este hombre. Tuvo que, hermano, hacer algo tremendo en la vida de él para que él llegara a reconocer algo, hermano, que todos pensaríamos que es natural reconocer en la vida. Es decir, ¿quién podría, hermano, ignorar el hecho de que hay un Dios que gobierna? ¿Quién podría ignorar ese hecho? Sin embargo, hermano, en la realidad algo estaba aconteciendo en la vida de este hombre llamado Nabucodonosor. Pero a mí, hermano, lo que me impactó primeramente es que el Señor habla en el mensaje que le da a Nabucodonosor. Le dice: esto va a acontecer sobre ti. Y usted podría decir, en el comienzo de ese proceso, usted podría decir: ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuánto va a durar? Como cuando usted está pasando por una situación difícil, le dice: Señor, ¿y hasta cuándo? O cuando usted está pasando por un desierto y se pregunta: Señor, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? Y usted empieza a buscar o a pensar, hermano, cuánto tiempo usted va a estar en determinado circunstancia. Y el Señor le dice a Nabucodonosor: ¿hasta qué? Es decir, mire qué tremendo esto, porque lo que significa, hermano, esa frase "hasta que" es: de ti depende. Es decir, esa frase "hasta que" significa está en tus manos. Es decir, el final, el ponerle fin a este proceso, el ponerle fin a esta situación, está en tus manos. Fíjese, hermano, que yo veía algo. Hay cosas que dependen enteramente de Dios, pero hay otras que dependen de nosotros. Mire a su hermano, por favor, y dígale: encárgate, dile, que lo que dependa de ti lo hagas. Porque, hermano, siempre le he enseñado a usted que Dios siempre hará su parte, pero a nosotros nos toca hacer la nuestra. En pocas palabras, en la Biblia yo encuentro muchas ocasiones en las que el Señor le dice a alguien: hasta que tal cosa pase. Por ejemplo, hermano, mire qué impresionante, porque en una ocasión dice la Biblia que
el pueblo del Señor iba rumbo a la tierra prometida, pero se dio una circunstancia difícil con la hermana de Aarón y la hermana de Moisés, que murmuró. ¿Se acuerda usted de eso? Y dice entonces que le cayó lepra. Y resulta, hermano, que María tuvo que ser apartada del campamento. Y entonces yo me imagino que la gente preguntaba y decía, bueno, y entonces ¿cuándo volveremos nosotros a avanzar o cuándo recuperaremos la marcha hacia la tierra prometida? Pero la Biblia dice que el Señor le dijo al pueblo, oiga, que María iba a ser echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. O sea, mire qué tremendo. Querían seguir avanzando, pero había un límite que Dios había puesto hasta que María fuera restaurada y se reuniera de nuevo en la casa. Hasta entonces iba a volver a avanzar el pueblo hacia la tierra prometida. Entonces, esta palabra tiene que traer a nuestra vida revelación, entendimiento, hermano, sabiduría, comprensión. Tiene que abrir algo en nosotros para que usted comprenda, para que yo comprenda que si hay algo que no avanza en nuestra vida, puede ser que hay una condición que no hemos cumplido. No sé si me doy a entender de este lado. Es decir, hermano, que Dios está esperando. De su parte Él está listo, está dispuesto para hacerlo, pero hay un hasta qué. Es decir, hasta que tú hagas esto, se va a cumplir. Hasta que, mire, ¿sabe cómo es eso? Mire, hermano, ¿sabe cómo es? Se lo voy a poner en el ámbito humano. Eso es como que usted, hermano, esté pasando por una situación de salud, un ejemplo. Y entonces usted viene y va, hace todo lo que humanamente puede hacer, va al médico, pasa consulta, el médico le dice lo que tiene que hacer, y entonces usted sale con la receta en la mano y se va para su casa, pero el malestar continúa y usted se sigue sintiendo mal, y usted le dice, Señor, ¿y hasta cuándo? Y el Señor le dice, hasta que empeces lo que dice la receta. ¿Cómo así, pastor? Sí, es que tener la receta no es la solución. La solución es llevarla a la práctica. Porque usted puede andar la receta y ni siquiera haber comprado la medicina. Se la voy a poner más todavía, hasta que empieces la dieta. Ay, Dios mío. Porque hay gente que sabe y dice, no, es que me tengo que poner a dieta. Sí, pero hasta que no empieces, no vas a ver mejoras. Entonces, ¿de quién depende? Ahí ya no depende el Señor. El Señor está diciendo, ya te di el entendimiento, ya te di la solución, ya hice mi parte, yo te estoy diciendo, hazlo y yo te voy a bendecir. Entonces, ¿quién tiene el sartén por el mango ahora? Dígale al que está a la par, ahora lo tienes tú. Entonces, mire, hermano, es como sus finanzas. Y usted le puede decir, Señor, ¿y cuándo voy a ver cambio? Bueno, hasta que entiendas que en tus finanzas tienen que haber prioridades. Hasta que entienda que en tus finanzas tiene que haber buena administración. Hasta que entienda que Dios es primero. ¿Está conmigo acá? Entonces fíjese qué tremendo, porque en esta porción que se habla a Nabucodonosor, se le compara con un árbol. Y qué tremendo eso, hermano, porque mire todo lo que este hombre había alcanzado. Dice que se había crecido tanto, hermano, había crecido en extremo. Dios lo había bendecido. Fíjese, hermano, yo leo esa porción y me doy cuenta, hermano, que el Señor había bendecido a Nabucodonosor. Le había dado el reino, le había dado dominio, le había dado señorío a Nabucodonosor. Y pregúntele a su vecino ahí, ¿cuántas cosas te ha dado Dios? ¿Cuánto te ha entregado el Señor? ¿Cuántas cosas nos ha permitido? ¿Cuántas cosas nos ha regalado? ¿Cómo nos ha bendecido el Señor? Dice la Biblia, hablando de Nabucodonosor, dice, hermano, en el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, se veía de todos lados. O sea, hermano, era una figura pública. Dios lo había levantado, lo había bendecido tanto, hermano. Daba sombra a las bestias y en sus ramas hacían nidos las aves. Pero él tenía un problema, fíjese. El problema de él era
que él no reconocía quién le había dado eso. Y fíjese que me llama la atención, porque eso no solamente le puede pasar a alguien fuera de una iglesia, eso nos puede pasar a nosotros, que en un momento determinado se nos pierda de vista quién nos ha bendecido, se nos pierda de vista quién nos dio lo que tenemos, se nos pierda de vista quién nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Y comencemos en nuestra mente, hermano, a albergar otras ideas. Por ejemplo, el Señor le dijo al pueblo de Israel: no vaya a ser que cuando entres y poseas la tierra que yo te voy a dar, y cuando vengas y te hagas de ganado y tengas casas y tengas posesiones, se te olvide que yo fui el que te dio poder para hacer la riqueza, y diga: la fuerza de mi mano me prosperó. Porque hay gente que piensa que es su inteligencia, su capacidad, su sabiduría, el título que le costó sacar en la universidad. Pero yo vine a hablar con gente esta mañana que Dios la trajo para reconocer una sola cosa: que el cielo gobierna, que el dominio es de Dios, que Él es el que bendice. Mire qué tremendo. Le habla de un árbol próspero, bendecido, con fruto abundante, que tenía alimento para todo. ¿Sabe qué significa? Lo había prosperado el Señor para poder bendecir a otros. Así que él tenía capacidad de darle a los demás. Pero sucedió un problema. Al ver un área en su vida que, hermano, era incongruente con la situación que vivía, porque Dios era el que lo había bendecido, pero él creía que era él. Entonces, cuando sucede eso, hay una orden en el cielo. Oiga, un vigilante, una entidad espiritual enviada por Dios, hermano, baja para darle un mensaje. Y no solamente un mensaje, más que un mensaje, era una advertencia a través de esa visión que él tuvo. Y mire, le dice: oye la voz del vigilante que descendía, que decía: cortad el árbol y destruidlo. Mire qué impresionante. Corten el árbol y destruyanlo. Pero hay una sentencia. Oiga, esa sentencia, a pesar de parecer un juicio, óigame bien, a pesar de parecer un juicio, esa sentencia también llevaba gracia de parte de Dios. Dígale al que está a la par: qué linda es la gracia del Señor. Porque le dicen, oiga, en esa la voz del vigilante, la sentencia dice: corten el árbol y destruyanlo. Pero un momento, oiga, un momento, no toquen la raíz, dejen la raíz y amárrenla con cepos de bronce y mire, y de hierro. ¿Por qué? Oiga, hermano, ¿por qué? Pregúntele a su vecino: ¿por qué? Porque lo que Dios quería no era destruir a Nabucodonosor, sino enseñarle algo en su vida. Él estaba tratando con algo en su corazón, pero Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor: ¿sabes qué? Tu reino ahí va a estar. No te voy a destruir del todo. Ahí voy a dejar la raíz hasta que tú reconozcas. Te voy a volver a levantar, te voy a volver a bendecir, te voy a volver a prosperar más que antes, si tú reconoces quién es el que te ha dado todas las cosas. Levante su mano derecha y diga conmigo: hoy es una mañana para reconocer. Entonces le dicen: vas a ser quitado del reino, te van a echar con los animales. El rocío del cielo te va a bañar, comerás con los animales. Mire qué tremendo cómo el Señor está hablando de un proceso que iba a iniciar en la vida de este hombre con un propósito: abrirle el entendimiento, llevarlo a un momento donde él pudiera comprender todas las cosas. Y le dicen a él: oiga, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Oiga, el punto es este: hasta que tú, Nabucodonosor, reconozcas en tu corazón que lo que tienes te lo dio Dios. Wow.
y que si Él te lo dio, y si Él es el que te ha bendecido, y si Él es el que gobierna, Él es el que domina, tú vas a hacer todo lo que Él te diga. Porque óigame, hermano, el tema era llevarlo a reconocer algo. ¿Qué tenía que reconocer Nabucodonosor? Que el cielo gobierna. Diga conmigo, el cielo gobierna. Que Dios es el que manda. Oiga, hermano, que no soy yo el que mueve la tierra, que no soy yo el centro del universo, que esto no se trata de mí, sino que el cielo es el que tiene el dominio y el control total de todas las cosas. Por eso cuando la orden se ejecutó, en el versículo 32, ya oye la voz Nabucodonosor cuando acontece aquello. Y le dicen, pasarán 7 tiempos. Y dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Es decir, Nabucodonosor, quiero que comprendas una cosa. Todo lo que tienes, la autoridad, el poder, la gracia, todo con lo que tú cuentas, yo te lo he dado. Y quiero que sepas que soy yo el que se lo da a quien yo quiero. Puedo dártelo a ti como puedo quitártelo y dárselo a otro. Puedo hacer lo que me dé la gana porque el cielo gobierna. No sé si hay alguien que vino esta mañana para reconocer algo. Entonces llegué a una comprensión que hay procesos en nuestra vida en los que Dios nos mete para llevarnos a reconocer algo en la vida, algo que no podemos reconocer de otra manera. Mire, hermano, fíjese qué tremendo. Esa palabra reconocer tiene muchas implicaciones, de las cuales quiero hablar un poco esta mañana. La primera de ellas es entender. Reconocer es comprender, entender, asimilar. Eso es reconocer primeramente. Pero oiga, porque hay otras implicaciones que me impactaron tanto. ¿Sabe por qué? Porque reconocer también es admitir o aceptar algo. Por ejemplo, hermano, qué tremendo es que a veces nosotros hemos fallado y no lo reconocemos, no lo aceptamos. Falla, mire, en el matrimonio, ¿sabe cuándo las cosas se complican? Cuando usted no reconoce sus errores. Cuando usted solo mire el error de la otra persona y usted está señalando, pero no reconoce que usted inició el problema. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que para mí siempre es, ¿cómo le puedo decir yo? Medular en el matrimonio. Por ejemplo, hermano, cuando en el matrimonio se da una situación de infidelidad, resulta que la persona que ha sido, digamos, el que cae en la infidelidad, siempre es acusado y señalado. Y la persona que fue de alguna manera víctima de eso, siempre tiene el dedo para allá. Es que me fue infiel, es que me falló, es que me hizo esto, es que me hizo lo otro. Y cuando uno, hermano, atiende esos casos y le pregunta, pero ¿y usted en qué falló primero? Nunca aceptan. Nunca aceptan. Siempre dicen que no, yo no tengo nada que ver en eso. Y le digo, pues sí, pero espéreme. Antes de que él le fuera infiel a usted con esa persona, ¿con qué le fue usted infiel a él? No, yo nunca le he sido infiel. ¿Cómo no? Con el trabajo, con los hijos, con la casa, con un montón de cosas. Entonces, pero si la persona, oiga, que dice haber sido herida, no reconoce, no van a haber cambios. En ese matrimonio no van a haber cambios hasta que reconozca, oiga, hasta que acepte, hasta que esa persona admita y diga, tiene razón, yo no estuve para mi esposo, o yo no estuve para mi esposa. Yo estuve más involucrada en el negocio, en los hijos, en la casa, en la cocina, me importaba más que los trastes estuvieran limpios. Ay, voy de este lado, porque ahí es donde los hombres hubieran gritado amén. Pero si no hay un reconocimiento, mire, se lo voy a trasladar a las escrituras. Fíjese bien, para que vea usted eso tremendo de lo que significa reconocer.
y poder comprender, hermano, que si no admitimos, no comprendemos, no aceptamos. Oiga, dice por ejemplo Deuteronomio 8:5. Fíjese qué tremendo. El capítulo 8, el Señor les hace ver, si me lo pone desde el versículo 1, porfa, vamos a ver eso. Mire qué tremendo. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino. Oiga, ahí empieza. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 4, oiga: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Verso 5, oiga: reconoce, oiga, admite, acepta asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Es que mire, mi hermano, ¿sabe qué tenemos los hijos de Dios muchas veces? A todo le llamamos prueba. Espéreme, hermano, no todo es prueba, hay consecuencias de nuestros hechos. Es que, hermano, es que estoy pasando por una prueba, hermano, me están probando. Y yo digo: ¿será prueba? Entonces, oiga, reconoce en tu corazón. No me lo digas a mí, ni se lo digas a su hermano, al hermano que está a la par, pero por lo menos en su corazón reconózcalo. Si ese es su caso, hermano, si el Señor lo está corrigiendo, reconózcalo y dígale: no, Señor, esta es una corrección, yo lo reconozco. Es que si usted no lo reconoce, no cambia. Si no lo reconoce, no va a haber transformación, no va a haber un hasta qué. Es decir, no va a haber un tiempo en el cual termine. ¿Cuándo se va a acabar eso? Cuando reconozcas. Oiga, hermano, como cuando a usted de chiquito le decían: date para tu cuarto, y lo metían en el cuarto y usted se iba, que era injusto. Hay gente, hermano, qué tremendo como somos muchas veces. A todo le llamamos injusticia. Hermano, qué injusto lo que estoy viviendo. ¿De verdad es injusto? Analícelo, piénselo, interne en su corazón ese hecho y pregúntese y acepte, hermano. No, es que, hermano, cuando usted viene y dice: no, yo reconozco, es que yo soy el que de verdad cometí tal o tal falta. Mire, es que yo lo quiero llevar esta mañana a algo. No yo, el Señor lo quiere llevar. Oiga, Jeremías capítulo 3, verso 13. Y que esa palabra reconocer es profunda, hermano. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Le está hablando a la nación. Y si fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Fíjese, mire, hermano, por eso es que la Biblia dice: el hombre tuerce sus caminos y contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, le fallamos a Dios, nos apartamos muchas veces del Señor, hacemos lo que Él no quiere que hagamos, y cuando nos va mal decimos: Señor, ¿y por qué a mí? Y dice el Señor: ¿no has reconocido en tu corazón que no soy yo, sino que eres tú el que, oiga, el que me ha fallado? Mire lo que dice Salmo 51, verso 1. Padre Santo, ¿cuántos podemos esta mañana, a través de esta palabra, cambiar con el concepto que tenemos en nuestra mente de las cosas que estamos viviendo? Porque si usted hoy el Señor lo trajo para reconocer algo, eso le puede poner fin a un proceso. Es que, hermano, y cuando le levantaban, ¿se acuerda usted de pequeño? ¿Va? Usted lo castigaban y usted con el gran puchero, ¿va? Enojado. Porque hay una cosa, que a uno lo castigaban y uno era el papá era el malo y uno era el bueno, y usted iba con la gran cara, ¿verdad?
Entonces, el papá, ¿cuándo le levantaba el castigo? Cuando veía cambios. Cuando usted venía, no, yo tuve la culpa. No, es que yo fui. Es que yo le falté respeto. No, es que yo no hice la tarea. No, es que me dejaron que hiciera esto y no lo hice. Ah, vaya. Porque mire, ¿sabe qué he visto yo? Es que nadie, perdóneme, es que no voy a ver a nadie, va. Pero yo he visto una cosa: nadie dice la verdad. Por eso yo, matrimonios, cuando me vienen a contar, primero recibo a uno, después al otro y después a los dos. Porque no me dicen la verdad. No vienen a decirme, fíjese, pastor, que yo le he regado, fíjese. No, me vienen a decir, es que viera, pastor, es que él como la riega, o ella como la riega. Las plantas, vea. Riega tanto las plantas que es un gran jardín, hermano. Pero cuando lo junto, mire, y ya los agarro y le digo, él dice que usted tal cosa y ella dice que usted tal cosa. Ahí la cosa cambia. Mire Salmo 51:1. Oiga David, oiga hermano, es que aquí va a comprender usted algo. Es que tiene que ver con el corazón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Cuál era la clave de David? Podía pedir perdón porque estaba aceptando y reconociendo. Como cuando usted, hermano, viene y, hermano, yo no sé por qué no prospero, fíjese. Y tengo 200 años de enseñarle que si no diezma no va a prosperar. Pero ya no puedo, yo ya no puedo hacer nada. Porque si usted no lo acepta, si usted no dice, no, es que yo soy el culpable porque el Señor este año, ¿qué mes estamos ahora? Entonces este año el Señor me ha dado 9 oportunidades. 9 oportunidades de hacer lo correcto. Y no es Él, soy yo, porque su palabra dice que, oiga a la frase, hasta que vea. Oiga, Él dice en su palabra que si usted y yo traemos los diezmos y las ofrendas al alfolí, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Entonces, oiga, yo digo, Señor, pero si yo no reconozco que soy yo el problema, voy a seguir diciendo que es la economía, que es el gobierno, que las cosas están más caras, que esto y que el otro, y que la guerra de Rusia y Ucrania, y que el dólar y todo lo que usted quiera, hermano, ponga todos los argumentos y excusas, pero no va a cambiar nada hasta que reconozca, hasta que acepte y diga, no, Señor. Es como que yo le diga, hermano, y usted ya hizo todo lo que el doctor le dijo. Fíjate, hermano, que no todo, ¿verdad? Entonces no es el malo el doctor. No, hermano, no es él. Ay, Señor. Mire, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo acepto. Yo entiendo. Como cuando usted, hermano, sabe y no quiere reconocer, dice, es que a mí nadie me quiere, dice. Mira que siempre donde llego, siempre caigo mal, va. Y digo, ¿y usted ya aceptó que donde usted llega da problemas? Porque si no lo reconoce no va a haber cambios. Ay, Padre Santo, yo no sé si usted me está agarrando, hermano, esta mañana. Pregúntele al vecino que tiene ahí, pellizquelo, despiértelo, pregúntele si está aquí o no. ¿Usted está conmigo acá? ¿Hasta cuándo? Oiga, hermano, porque yo me imagino que cuando le están diciendo, mira, porque Daniel le dijo, sea este sueño contra tus adversarios, le dijo. Pero
Pero oiga, sabe, hermano, dentro de todas las cosas que le quiero ministrar esta mañana es que usted alégrese en algo. ¿Sabe qué? Alégrese porque la raíz no la cortaron. Alégrese porque ahí está la esperanza. Alégrese porque el Señor le dijo: mira, Nabucodonosor, cuando hayas reconocido esto, tu reino se te devolverá, tu gloria volverá. Yo no sé si hay alguien esta mañana que puede decirle: gracias, Señor. Oiga esta oración. Usted se imagina a David, después de la falta que cometió, el pecado que cometió. Si Señor, yo no sé por qué me va mal. Padre, si yo soy el rey que tú escogiste, hombre conforme a tu corazón, Señor, lo único que yo hago es tratar de adorarte. No fue así. Límpiame, perdona mi rebelión, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones. Oiga, ese reconozco, esa palabra, mire todo lo que significa, hermano amado. No solamente significa aceptar, no solamente significa entender, significa admitir. Oiga, significa declararse culpable. Ay, hermano, es que hay momentos en los que tenemos que ser sinceros. Ya no siga echando la culpa para afuera. Admita. Para que Dios obre, usted tiene que admitir. Para que el Señor cambie algo, usted tiene que admitir. Es que mientras usted siga defendiendo una mentira con otra mentira, con otra mentira, usted está construyendo un castillo de arena que se le va a venir abajo. Oiga, ¿qué más significa reconocer? Tenerse uno mismo por lo que es en la realidad. Darse cuenta, eso es reconocer. Y entonces David dice: hoy yo no, mira, Señor, es que no es cosa tuya, es que soy yo. Yo reconozco, yo soy el que he pecado, yo soy el que tengo mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, yo creo que David estaba diciendo: Señor, este es un área que yo tengo, estoy luchando con esto, yo reconozco. Verso 4, mire lo que dijo: contra ti solo he pecado, Señor. Oiga, ¿y cuántos oraremos así, hermano? Oramos: Padre, mira lo que me hacen. Señor, tú sabes, Padre, las injusticias que hacen conmigo, Señor. Y el Padre dice: esa es tu oración. Y cuando vas a orar reconociendo tus faltas, tus errores, tu falta de compromiso, tu falta de obediencia, ¿cuándo vas a reconocer que yo lo hice todo por ti en la cruz del Calvario para bendecirte, y que el que no quiere meterse en esa bendición eres tú? ¿Cuándo vas a reconocer que el problema no son tus autoridades, sino tú que no te quieres sujetar a ellas? ¿Cuándo vas a reconocer que el problema no es afuera, que el problema está adentro? Oiga, y que David lo único que se centró en esa oración fue: Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Verdad que necesita valor para levantar esa oración? Señor, ¿qué te puedo decir, Dios mío, si tú lo conoces todo? Tú ves en la intimidad, tú ves en lo secreto, Padre. Aunque el vecino mío me vea como santo, porque aquí cara vemos, corazones no sabemos, mi hermano. ¿Está conmigo acá? Por eso yo, hermano, entendí hace mucho tiempo lo que el Señor le dijo a Samuel. Porque Samuel llegó a la casa de Isaí con la asignación de ungir a uno de sus hijos como rey. Y cuando vio al primero y le vio el porte, la estatura, dijo: este tiene que ser. Y a ungirlo iba, y Dios le dijo: no es este. Y después de haber pasado por 3 intentos, el Señor tuvo que decirle: Samuel, tu problema es que tú miras lo externo, pero yo veo el corazón. Por eso, hermano, hay cosas que mientras no reconozcamos no pueden cambiar.
Eso, hermano, yo no sé por qué insisto tanto con esto, pero ni modo, por ahí voy. Como cuando yo me recuerdo en mis tiempos de la visita médica, yo me recuerdo que visitaba a los doctores y todo, ¿verdad? Y platicábamos con ellos y hablábamos de los diferentes casos que atendían, y me decían ellos que mire, ¿sabe qué? La gente viene y el examen viene ahí viene el examen que se hicieron, el examen de sangre, ¿verdad? Y ahí me dice, sale todo. Y uno le pregunta, mire, ¿y qué está comiendo tal cosa? No, doctor, si yo casi no como. Y la báscula, que casi que revienta. Y entonces le pregunta el doctor, pero mire, ¿y come muchas cosas dulces? No, fíjate que no, realmente no. Y digo yo, está diciendo de aquí para allá que no, y está pensando en el pedazo de pastel que se comió anoche. Entonces, oiga, ¿cómo va a cambiar? Y entonces dice el doctor, mire, me decían los doctores a mí, y los médicos que están aquí me van a comprender eso. El problema, me decían, es que no se puede tratar a una persona que no reconoce su problema, que lo niega. Entonces, igual, hermano, usted tiene que comprender esto. ¿Por qué me ha venido este trato? Por decirlo así, en el caso de Nabucodonosor, ¿por qué me están tratando? Porque están esperando que reconozcas. Algo tienes que reconocer, algo tienes que asimilar, algo tienes que aceptar, algo tienes que admitir. Es que mire, hermano, como cuando uno de ministro está tratando de hacer un tipo de clínica espiritual, porque la Biblia dice algo impresionante. La Biblia dice que no hay maldición que venga sin causa. Entonces, cuando uno mira, de repente, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a uno le dicen, fíjese, pastor, que en mi casa se están dando cosas raras. ¿Como cuáles? Le dice uno, ¿verdad? Ah, pastor, me cierran puertas, me abren puertas, me apagan luz. Ajá, ya entendí. La primera pregunta que uno hace es, ¿y qué puerta se abrió? ¿Qué se hizo ahí para que eso pase? Entonces, si no hay una admisión o un reconocimiento, entonces nunca va a haber una solución. Porque la clínica espiritual consiste en llevarlo a usted a base de preguntas al meollo del asunto. Es, mire, y aquí han hecho tal cosa, y aquí han practicado tal otra, y aquí han visto películas de miedo, y aquí han jugado ouija, y aquí esto, y aquí lo otro, aquí allá, y aquí. Y usted dice, y este gran cuestionario, es que queremos encontrar cuál es la causa. Admisión. Entonces, cuando usted lo admite, dice, no, ya entendí, Señor. Pero mire, ¿sabe lo que me preocupa? Y aquí me incluyo yo, ¿verdad? Para que todos estemos incluidos. Es que me preocupa que a veces, como pueblo de Dios, para admitir algo, tenemos que estar con el brazo doblado. Tenemos que estar como Nabucodonosor. Oiga, le tuvieron que decir, porque fíjese que a él le dieron el sueño, y después del sueño Daniel le dijo, por lo tanto, oh rey, te aconsejo algo: tus pecados redime con justicia, para que se prolongue tu tranquilidad. O sea, le dieron una alternativa para que no llegara a eso, o para que se prolongara su tiempo de bonanza, pero no lo cumplió. Y me llama la atención de que le estaban hablando de gobierno, fíjese, y le estaban diciendo, hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Y lo que sucedió entre el sueño y el acontecimiento fueron 12 meses. Y 12 es número de gobierno. Le dieron un tiempo, un año. Hermano, ¿cuánto tiempo nos están dando a nosotros
para reconocer, no, yo la regué. No, Señor, es que ya no le quiero seguir buscando culpable a nadie. No, yo quiero encontrar mi parte. Es que, hermano, ya la otra, ya todo el mundo la sabe, porque usted ya la dijo. Hasta en las redes sociales la puso. Ahí la expresó y ahí puso todo, está bien. Pero ahora reconozca la suya. ¿Cuál es su parte de responsabilidad en el caso? ¿En qué participó usted? Por eso esa palabra reconocer es admite, reconoce, comprende. Hermano, entonces habían algunas cosas que Nabucodonosor debía reconocer en su vida. Una de ellas era que Dios gobierna. La segunda, que Dios lo había bendecido. Que no era porque él fuera grande, bueno, capaz. No, hermano, a quien yo quiero se lo doy, dice Dios. Aunque yo quiera, hermano, puedo levantar al que menos ustedes piensan. ¿Y qué? Si a mí me da la gana y yo lo respaldo, ¿y qué? Y entonces usted mira y dice, a ese, no hombre, sí a ese, porque el cielo gobierna. Y eso para usted debería ser una gran bendición pensarlo. ¿Sabe por qué? Porque si a Dios se le ocurre esta mañana bendecirte de una manera grande, ¿quién lo va a detener, hermano? ¿Quién le va a decir que no? Si el cielo gobierna. Oiga, y mire qué tremendo esto. Lo trataron para quitarle el orgullo, la soberbia, la altivez. Porque el orgullo, la soberbia y la altivez no solo consiste en creerme más de lo que soy, sino en no aceptar. Hermano, cuando alguien es soberbio, altivo, orgulloso, no acepta. Se le está diciendo, pero mire tal cosa. No. Siempre el otro tiene la culpa. Siempre es que en el trabajo tienen la culpa, el jefe tiene la culpa, los compañeros tienen la culpa, la familia tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa. Total, hermano, la lluvia tuvo la culpa, el sol tiene la culpa. ¿Y tú? ¿Qué reconoces? Nada, Señor, yo estoy bien. Bueno, entonces ni modo. Oiga, por eso nos vienen los tratos. Por eso nos vienen los procesos. Por eso nos vienen esas situaciones donde a veces estamos ya aquí con el ay Señor, ya no aguanto. Pues sí, pero reconocelo pues. Y mire qué tremendo, hermano, porque en el capítulo 5 de Daniel, justo después de que esto pasa, wow, oiga, Nabucodonosor es restablecido y le dan más que al principio, porque así es Dios, como es Dios de bueno. Pero luego en el capítulo 5 yo encuentro otra cosa. Hermano, yo quiero que usted por favor me agarre esto y le dé gloria al Señor. En el capítulo 5 aparece otra escena. Aquí ya no es Nabucodonosor, aquí es su hijo Belsasar. Y en el versículo número 18 vuelven a llamar a Daniel, porque resulta que Belsasar hizo algo tremendo. Belsasar viene, hizo un banquete, se puso medio bolo y manda a sacar los utensilios que pertenecían a cosas sagradas al templo de Dios y los ocupa para entre todos los que estaban en el banquete empezar a beber. Y eso sí rebalsó, le colmó a Dios. Y entonces en ese momento aparece una mano y escribe ahí: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Nadie podía entender lo que significaba. Llamaron magos, astrólogos, todo lo que quiera, y nadie, hasta que se acordó y dijo: hay un tal Daniel. Y mire qué impresionante, hermano. Por favor, agárreme esto. Mire si no será Dios poderoso, ¿ah? Daniel estuvo, Nabucodonosor, Belsasar, Ciro, o sea, pasaban reinos, pasaban imperios, y Daniel seguía. Tremendo eso, ¿no le parece? ¿Cómo se creen, vea, los que ocupan ciertos lugares, vea? Y todos pasan. Todos pasan.
Porque el único que permanece es Dios. Entonces mire, cuando ve la mano y los fulanos llegaron y no pudieron, dice que se estremecieron, llamaron a Daniel y llega Daniel, ¿verdad?, con una sentencia. Verso 18. El Altísimo Dios, oh rey, oiga, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Oiga, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y ahí le narra la escritura, la que le dije, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, le da el significado. Pesado ha sido y tu reino te ha sido quitado. Y oiga, y esa misma noche murió. Espéreme. ¿Y cómo es que a Nabucodonosor, que se ensoberbeció, que se hizo altivo, que en su orgullo no reconoció, lo trataron pero no lo mataron? Lo trataron y después de tratado lo reinstalan en el reino y le dan más gloria que al principio. Pero a su hijo no le dan tales. A su hijo viene, se enorgullece, hace una locura y aparece una sentencia sin gracia y ¡pum!, lo cortan. Ahora mire al que está a la par y dígale: debe haber algo ahí. La clave es esta: y tú, sabiendo esto. Es que óigame, hermano, es que Belsasar tuvo el ejemplo de su padre. Entonces, como quien dice, tú viste lo que pasó con tu papá, que Dios lo había bendecido tanto, se enorgulleció, le quitaron el reino, pero cuando reconoció lo volvieron a instalar. Y tú, sabiendo eso, hermano, perdóneme. ¿Y cuántas cosas sabemos? Es que el conflicto es que una cosa es ignorancia y otra cosa es sabiendo. Y yo le digo al Señor: qué tremendo los que nos congregamos en casas ministeriales donde no escasea la palabra, sino que hay enseñanza. ¿Cuántas cosas sabemos? Así que, oiga, la diferencia es: vamos a suponer que no sabía, pero tú, Belsasar, eso sabe cómo es, hermano, como jóvenes que repiten los errores de sus padres. ¿Y cómo los repite? Sabiendo esto, que no sabe. Es como el jovencito, ¿verdad? El jovencito que sabe
porque ha oído el testimonio de su padre, que su padre ha contado que Dios lo sacó del alcoholismo, que estaba sumergido ahí en el alcohol y que hermano, estaba casi que destruido su matrimonio, pero que Dios llegó y lo sacó, y que ahora ese jovencito ande visitando bares y cosas y exponiéndose al alcohol. Es algo, hermano, que no se puede entender cómo es. Y tú, sabiendo de dónde saqué a tu papá, te metes en lo mismo. Los jóvenes que quieren repetir la historia, quizás piensan que ellos sí van a poder. Hermano, qué tremendo. Usted, jóvenes, jovencitos, levánteme la mano los que vieron cosas difíciles en sus padres. Todos hemos visto cosas difíciles en nuestros padres. Amamos a nuestros padres y los honramos, pero hemos visto cosas, sea en este tiempo de creyentes o antes de ser creyentes. ¿O no te han contado tus papás? ¿No te contó tu papá y tu mamá los errores y las cosas en las que cayeron? Entonces, ¿por qué tú quieres repetir lo mismo? ¿Por qué tú, hermano, no te das cuenta? La jovencita va, yo no sé por qué me meto en esto, hermano, por Dios, es que no soy yo. Me meten. Pero la jovencita que viene y la mamá le contó y ha oído el testimonio, se ha dado cuenta cómo le costó a su mamá, porque tuvo que crecer como madre soltera. Y ahora la jovencita anda jugando con fuego. No lo puedo entender. No lo puedo comprender. ¿Sabe por qué no lo puedo comprender? Porque ahí el Señor le puede decir: y tú, sabiendo todo esto, ¿cometes lo mismo? No, hermano, dígale a su vecino que nos sirva de algo la escuela, que nos sirvan de algo los procesos, que nos sirva de algo lo que hemos vivido, hermano. Y yo le quiero hablar a esta generación, a los jóvenes les quiero hablar: hermanitos amados, hermanitas amadas, no repitan los patrones, los procesos, aprendan de sus padres. Entonces, oiga, a Belsasar, de un solo, esa misma noche se lo llevaron. No le dieron tiempo. Pero a Nabucodonosor le dijeron: ¿sabes qué? Cuando reconozcas que el cielo gobierna, ahí está tu reino, ahí está todo. Es que mire, dejaron la raíz, la cepa, la dejaron resguardada con un cepo de bronce y de hierro. Nadie lo puede tocar, no te preocupes. Solo ocúpate ahorita de reconocer en tu corazón qué es lo que te ha traído hasta aquí. Pensémoslo por un segundo. Quiero darle un minutito antes de terminar. Solo piensa por un segundo: ¿qué nos trajo hasta aquí? ¿Qué es lo que ha ocasionado todo esto? ¿Por qué me ha tocado pasar este proceso? Señor, ¿por qué me ha tocado a mí, Señor, ser tratado de esta manera, ser procesado de esta forma? ¿Por qué, Señor, estoy viviendo lo que vivo? ¿Por qué, Señor, será que hay algo que tengo que hoy reconocer y admitir? Y esto no es para yo vivir con culpa, porque David, cuando reconoció su pecado, no era para vivir con culpa, era para recibir perdón. Pero ¿cómo vas a recibir perdón de algo que no reconoces? ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a pedir perdón? Eso es como cuando usted, mire, ¿sabe cómo es esto? Usted me lo va a agarrar rápido. Como cuando usted quiere pedir perdón, pero el orgullo no lo deja, ¿va? Entonces usted viene y le dice a la persona: si en algo le he ofendido, le pido perdón. Espéreme, ¿cómo si en algo le he ofendido? Como quien dice: si cabe la... No, hermano, pida perdón como es. No que, bueno, yo no sé, ¿va? Yo no sé, yo considero que no, ¿va? Pero si en algo le he ofendido, no, hermano, eso no lleva reconocimiento de nada. Eso es un mero de aquí para allá.
No, reconozca. Cuando usted reconoce y dice: no, mire hermano, yo le quiero pedir perdón, porque fíjese que yo hice esto, esto y esto, y hoy quiero pedirle perdón. Ahí eso me indica, ya reconoció. Y si ya reconoció, ya abrió la puerta para una restauración. Y si ya abrió la puerta para una restauración, yo te vine a decir esta mañana: ahí están las raíces guardadas con cepo. Algo puede pasar. Como cuando los hijos no reconocen, solo hablan mal de sus padres. Que mi papá aquí, que mi papá allá, que mi mamá aquí, que mi mamá. Hable mal todo lo que quiera, pero reconozca también lo suyo. Reconozca que usted es rebelde, reconozca que no hace caso, reconozca que lo único que le piden son las notas y no las cumple. ¿Cuántas cosas, verdad? Por ejemplo, hermano, Salmo 100 dice esto, y verso 1, del 1 al 3. Yo le dije a mi esposa algo esta semana, ¿va? Hablando con ella. Fíjese que yo reconocí en un momento de mi vida que tuve que tomar decisiones. Yo tuve que reconocer que el pan, hablando del pan, el pan francés que usted conoce, ¿verdad? Que yo no sé qué tiene de francés, porque yo lo compro ahí en la tienda de la esquina, ¿va? Yo tuve que reconocer que yo tenía una adicción con el pan. Y usted adicción le llama solamente al alcohol, al cigarro, a la droga. No, yo tuve que reconocer, porque si yo no lo reconocía, no podía orar para que Dios me lo quitara. Porque hay gente que dice esto: mire, no, yo no tengo muchos problemas, yo más o menos. Ay Dios, digo yo, ni cuenta se ha dado. Eso es lo peor del caso. Yo tuve que reconocer, decirle: Señor, yo tengo un problema. Yo me puedo comer $1 de pan sin darme cuenta, hasta que lo acepté. Entonces esta semana, platicando con mi esposa, le digo: mira, yo me he logrado quitar casi todo de cosas que yo considero que son medio dañinas, ¿verdad? Pero hay una cosa, le digo yo, que yo sí reconozco. Le digo que es que me gusta el sorbete. Sobre todo, le digo yo, ese sorbete de carretón, ese de coco, tamarito, me gusta. Yo me podría comer, hermano, bueno, yo le hago así, va, para que usted calcule. Una porción así todos los días y no tengo problema. Eso sí me gusta. Entonces vengo yo, hermano, al reconocerlo, puedo orar: Señor, ayúdame con esto. Por ejemplo, usted no reconoce que tiene un problema de carácter, jamás le va a pedir a Dios que se lo cambie. Si usted sigue creyendo que es la otra persona y no se da cuenta que es usted el que tiene el carácter que nadie lo aguanta, va a seguir echándole la culpa a todo el mundo. No, es su carácter. Cámbielo, pídale ayuda al Señor. Mire qué lindo este otro verso. Salmo 100, verso 1: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Número 3, oiga: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que espéreme, antes de entrar por esa puerta y de usted decir que va a adorar a Dios y que va a servir al Señor, necesita primero tener el reconocimiento, la revelación, el entendimiento de a quién va a servir. Oiga, tengo que reconocer que Jehová es Dios. No, es que hermano, es que óigame,
Es que si yo no entiendo a quién vine a adorar, si no entiendo a quién le sirvo, si no entiendo a quién le ofrendé, si no entiendo a quién le canto, es imposible que lo haga correctamente. Pero cuando reconozco que Él es Dios, que Él me hizo, que no me hice a mí mismo, que yo no puedo ni siquiera, hermano amado, ni siquiera sé cuántos pelos tengo en la cabeza, pero Dios tiene contados todos mis cabellos. No puedo, hermano, ni con el mal humor que me levanto en la mañana puedo yo, pues vaya. Él sí puede. Hasta que reconozca, diga conmigo, tengo que reconocer. Así que hasta que reconozcas, Nabucodonosor, ahí está tu bendición, ahí está tu reino, te lo voy a guardar, nadie te lo va a quitar. Ahí están sus bendiciones, ahí está todo lo que usted ama y quiere, ahí está. La pregunta es, ¿cuándo usted va a reconocer? Para que el Señor lo restituya en todo lo que le tiene. Póngase de pie esta mañana. Por eso David, oiga, David en su traspaso de mando hacia Salomón, ¿sabe qué fue lo primero que le dijo? Reconoce al Dios de tu padre. Oiga, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Y sabe qué le dijo David a Salomón? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares lo hallarás, mas si lo dejares Él te desechará para siempre. ¿Sabe quién le estaba dando ese consejo? El que tuvo que reconocer que había fallado contra Dios. Yo me imagino cuando David, hermano, ¿se acuerda usted que del fruto de aquel adulterio hubo un embarazo? ¿Se acuerda? Y se acuerda que nace el niño y el niño se enferma. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y dice que David ayunaba, no comió nada porque Dios sanara a ese niño. Y se murió. El niño se murió. Y inmediatamente se murió. Dice que él se levantó y comió. Dijo él, ¿y qué puedo hacer? Ahora, pregúntele a su vecino, ¿y por qué no se enojó con Dios? Pregúntele, ¿por qué no se enojó con Dios que se le murió el niño? Porque él sabía que con qué cara le reclamaba a Dios. Yo no sé con qué cara le reclamamos a Dios nosotros a veces, si nosotros hemos fallado. Y a veces venimos, Señor, ¿y por qué no me bendices? ¿Por qué no me respondes? El Señor dice, no, todavía no estás listo, ni te lo puedo decir porque te vas a enojar. Entonces viene el Señor y desvela a un chelito de ahí de Montebello y le dice, le vas a decir a mi pueblo que hasta que reconozca. Ay, Señor Jesús. Y para eso me trajeron esta mañana, para decirte a ti, hay esperanza en Dios, hay respuesta en el Señor, pero hay que reconocer primero en qué hemos fallado. Reconoce. Oiga, hermano, ¿cuántos esta mañana podríamos ser como David y decirle, porque yo reconozco mis rebeliones, Señor? La palabra rebelión, ¿sabe qué significa? Rebelión es más que desobediencia, porque la rebelión es un tipo de desobediencia voluntaria. Usted puede haber desobedecido una orden o algo sin saberlo, desobediencia. Pero rebelión es que a sabiendas usted lo hizo. Su papá le decía, no vayas, usted iba. Eso es rebelión. Mira, hijo, no hagas tal cosa. Pues hoy lo hago porque me dijeron que no. Eso es rebelión. Entonces David estaba diciendo, yo reconozco mis rebeliones, que yo no tenía que hacer y lo hice. No, yo sé, Señor, no, si yo no soy ningún sencillo.
Es que, hermano, eso es le estoy hablando en nuestro idioma. Esa debería ser nuestra oración. No, Señor, yo no soy ningún sencillo. No, si yo no solamente, David, yo no solamente adulteré, si hasta mandé a matar al marido, hombre. No. Hermano, ¿y cuántos de nosotros tendríamos que esta mañana decirle: no, Señor, yo reconozco cuánto has lidiado conmigo, Señor? Cómo se ha desgalillado ese pastor. De verdad, mire, de verdad que en mis oraciones, en mis tiempos con Dios, le digo: Señor, solo te pido una cosa. A veces cuando termino sin garganta y le digo: Señor, solo una cosa te pido, que todo lo que paso ahí martillando tenga efecto sobre este pueblo. Esa es mi oración, Señor. Que no sea por gusto el quedarme sin garganta. Que con uno que me diga: pastor, fíjese que yo no salía del proceso, pero cuando reconocí que yo soy el que estoy mal. Yo no sé cuántos aquí estaban con el pensamiento de que la culpa es del otro, la culpa es del diablo, como siempre. Al diablo le cae todo, hermano. Aun cuando no tiene nada que ver, a él le cae. Diablo cochino, diablo aquí, diablo allá. Está bueno, dígale lo que quiera al diablo, pero también acepte lo suyo. Porque el diablo nada puede hacer. Él no es todopoderoso, ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Muchas veces somos nosotros. Cierre sus ojitos. Yo voy a pedirle un favor de todo corazón. Si usted quiere reconocer algo esta mañana, salga de su silla, véngase al altar con un corazón dispuesto. Pero no venga como ese, ¿verdad? Si en algo te he fallado. No. Venga reconociendo su falta, reconociendo lo que tenga que reconocer. No le llame prueba a lo que es corrección de Dios. Y dígale: Señor, aquí estoy. Gracias. Yo lo primero que haría, y que ya hice en mi tiempo con Dios, fue decirle gracias. ¿Sabe por qué le di gracias? Porque, Señor, muchas veces tú has cortado este árbol que soy yo. Me has podado, me has cortado, me has procesado, pero nunca cortaste mi raíz. Jamás cortaste mi raíz, sino que queda ahí. Como que el Señor diciéndome: siempre te daré una oportunidad por el amor que te tengo. Pero por ese mismo amor, esta mañana te he traído esta palabra. Reconoce pues. Dile: reconozco esta mañana tu amor sobre mi vida. Hermano, te hago una pregunta. ¿Cuántas cosas, sabiendo que no tendríamos que hacerlas, las hacemos? ¿Sabe? Cuando el Señor le dijo a Belsasar: y tú, sabiendo todo esto, lo repites. ¿Viste el trato con tu padre y lo repites? No puede ser. Significa que si lo que viste en tu padre no te afectó, nada te va a afectar. Padre, yo suplico esta mañana que tu gracia, esa gracia que a veces no entendemos como gracia, pero que es oportunidad de parte tuya para restauración, venga sobre nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer que muchas veces, Señor, está en nuestras manos el cambiar las situaciones, hasta que reconozcas, Nabucodonosor. Y dice la Biblia que fue echado al campo,
Le creció el pelo como bestia, las uñas le hicieron como garras, comía con los animales. Hasta que yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y reconocí que el cielo gobierna. Entonces, dice la Biblia, me fue devuelto el reino y fue reinstalado. Oh Dios mío, yo declaro esta mañana que por causa de esta palabra y del entendimiento de mis hermanos y el mío, muchos procesos llegarán a su final. Muchos árboles que fueron cortados pero guardada su raíz volverán a florecer. Gracias, papá. Alguien podría esta mañana, como David, decirle: porque yo reconozco, Señor, mi responsabilidad contra ti. Y contra ti solo he pecado, Señor. Como el hijo pródigo que volvió con la actitud correcta y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero eso movió el corazón del padre. El padre lo abrazó, lo besó. Esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, clamo a Dios que se abra el entendimiento de muchos en este lugar. Señor, reconozco mis rebeliones, mi pecado, Señor. Reconozco esta mañana que gran parte de los procesos que me ha tocado vivir, ha habido responsabilidad de mi parte. Te pido perdón esta mañana específicamente por esas cosas, mi Señor. Gracias te doy por la oportunidad que nos das. Porque no nos tocó como a Belsasar,